¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Bienvenidos a un nuevo Divagando. Esta sección acá en el canal donde tomo un tema atemporal o de la actualidad y les comento mi parecer de ellos sin guión ni nada por el estilo. Es tema desarrollo. ¿Cómo andan, gente? Acá nuevamente Rodrigo en DC Geek House para hablar con ustedes sobre un temita que, como estarán viendo en el título de este mismo video, es algo que viene dando vueltas desde hace ya un buen tiempo, incluso hasta desde hace bastantes semanas, y es lisa y llanamente la taquilla de Superman, de la cual se viene hablando desde hace mucho tiempo y que en algunos casos le han pegado bastante bien en cuanto a ver cómo le podía ir a esta película a esta altura del partido, ya pasadas 2 semanitas de su estreno, si tomamos también lo que fueron las previews y demás cosas, y logrando al momento de hacer esta grabación superar por muy poco los 400 millones de dólares, siendo lo que aparentemente se convierte en un número que cubre lo que se trata en cuanto a presupuesto de la película en sí, como también de todo lo relacionado a la promoción, a la publicidad y demás cosas. Entonces ya estaría cubierto, porque esos serían como unos 350 millones para cerrar, más o menos redondear, y de ahí para arriba. Pero bueno, justamente no es tan grande el número aún, y en un par de días se vienen los Cuatro Fantásticos, y es algo que yo fui comentando en las redes sociales de DC House respecto a tomar en cuenta que, por ejemplo, el último fin de semana, la última semana, era clave para ver cuánto podía recaudar sola la película, ya sin ser el furor de su semana de estreno, sino una semana ya tranqui, establecida en cartelera y sola, sin ningún otro competidor más allá de Jurassic World, que para mí va por camino propio y que al momento de hacer esta grabación ya va camino a los 700 millones de dólares, o le falta bastante, pero va camino a eso. Mientras que Superman recién ha superado los 400 millones de dólares con menos tiempo que Jurassic World. Y también yo lo venía diciendo en varias oportunidades, para mí era y es casi imposible. Si llega a pasar es un golazo en mitad de cancha, pero yo lo veo como casi imposible que Superman logre superar en taquilla a la película de Jurassic World. Básicamente porque la franquicia de Jurassic World siempre vende. La peor película de todas la franquicia hizo 1.000 millones de dólares. Las últimas 3 películas, que son un desastre, una peor que la otra, al menos para mí, hicieron casi 4.000 millones de dólares. Es una locura. Además de todo el tema de que los dinosaurios siempre venden, es más fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿a qué va también todo esto? Y no hablar solo de el número frío, sino que lamentablemente todas estas cosas vienen acompañadas de unas declaraciones que siempre nos deja el bueno de James Gunn, y que uno dice, ¿con qué necesidad? Y es que, como muchos recordarán, cuando fue la semana del estreno de la película, un día lunes, cuando por ejemplo acá se estrenaba el miércoles en las noches previas, que fue cuando yo la fui a ver, James Gunn había dicho lisa y llanamente de que mucha gente habla de los 700 millones de dólares y para mí es una locura, y que con 500 estaría bien, y que en realidad la taquilla no me interesa. Lisa y llanamente dijo eso a un par de días del estreno de la película, y es como decir, no me importa cómo le vaya a esta película, total, no pasa nada. Yo, a raíz de esos comentarios, hice un divagando, que fue con el video que regresé a esta sección acá en el canal, y les comentaba de que para mí era una forma de atajarse antes del estreno de la película completamente innecesaria, pero al mismo tiempo lo entendía viniendo de James Gunn, quien es el cocio de DC Studios, es básicamente su propio jefe, solamente responde ante David Zaslav. Entonces, una mala taquilla, o una taquilla floja, mejor dicho, una mala taquilla ya es otra cosa, ya ahí claramente sería repensar todo, pero una taquilla floja no haría correr riesgo todo el plan, o al menos el plan a corto plazo que hay para el DCU, con Supergirl, Lanterns, Clayface, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo lo veía desde ese lado, respecto a tranquilos, que si a esta película le va normalita en taquilla, nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Yo lo veía desde ese lado.
Pero después medio que él agarró y se contradijo. Porque en una de las declaraciones que dio en los diferentes medios y que yo fui compartiendo en los últimos hashtag DC News, en los videos, que por suerte han tenido muy buena recepción, mil gracias por eso. En uno de esos agarra y dice que lisa y llanamente la película él no quería ponerle toda la presión del mundo, pero sí la tenía, y que el éxito tanto en taquilla como en lo que refiere a la crítica iba a ser muy influyente a la hora de los siguientes proyectos, y nombra Lanterns, y nombra Supergirl, y nombra Clayface y algunas que otras cosas más que también se están ahí produciendo. Entonces primero decía no, esta película yo no lo, y hasta en su momento le dijeron, mira, esta película es el puntapié y al mismo tiempo tiene que cargar con todo el peso sobre los hombros de lo que puede ser para el futuro, y él medio diciendo no, nada, y después termina diciendo que sí. Que también lo entiendo, porque justamente no quiere ponerle tanto peso a una película a días de su estreno, y ahora cuando ya estrenó y ya hay una recepción más que nada positiva que negativa, entonces ahí dice, bueno, la realidad es que sí había cierta presión sobre esta producción y que vaya todo bien, y nosotros esperando también de Bizazap como el CEO de Warner Bros. Discovery que la crítica sea buena y que también la recaudación sea buena y demás, entonces se entiende por ahí. Pero como han visto, la taquilla está siendo rara. Una primera semana dentro de todo bien positiva, una segunda semana que aflojó bastante. Lo han dicho ellos en muchos sentidos y muchas veces, y yo lo he replicado en los diferentes hashtag DC News, de que la película a nivel internacional no estaría funcionando y que hay otras producciones que le están ganando por mucho, o sino que se le acercan, y eso hace de que no terminen de sacar buena diferencia y no termina de ser una gran recaudación semana a semana. Mismo hay días en los últimos donde solamente recaudó poquito más de 10 millones de dólares en todo el mundo. Entonces, viendo cómo viene la cosa, es algo que decís, bueno, se complica, pero James Gunn metió unas excusas que uno dice, ¿es en serio? Como habrán leído, James Gunn, y si no lo han hecho les comento, ha dicho que sí, a nivel doméstico la película está funcionando muy bien, es decir, en el suelo norteamericano está funcionando bastante bien, pero a nivel internacional no lo está haciendo. Y él puso como excusa de esto último que Superman no es un personaje tan conocido en el resto del mundo, a diferencia de Batman, y al mismo tiempo hay gobiernos, esto es tremendo, hay gobiernos contratando gente, trolls en redes sociales para que infundan un mensaje anti-norteamericano, y por ello mismo ahora hay en todo el mundo una idea anti-estadounidense, que eso también, según sus palabras, influyen a la hora de la taquilla de Superman. ¿Qué? Como diría mi amigo español Jesús, menuda gilipollez. Realmente me parece una pelotudez gigantesca esto, como a lo que dijo en su momento de que la taquilla no me importa y demás, y después ya, no, sí, bueno, sí, la verdad es que importa. Son declaraciones que no aportan nada, no ayudan nada, y estas declaraciones, estas más que declaraciones, son excusas ante una película que, hay que ser muy sincero, no está fracasando en taquilla, pero tampoco está haciendo lo que muchos esperaban, al menos a esta altura, pasadas ya 2 semanitas de su estreno. Seguramente muchos creían que iba a ir mucho más, y si han visto las redes sociales en ponerle la semana previa al estreno de la película, hubo una variación tremenda de no, bueno, ahora dicen que la primera semana de estreno puede tener tanta taquilla, y al día siguiente, bueno, ahora dicen que en realidad puede tener 40 millones más, no, bueno, y ahora dicen que puede estar fluctuando entre 100 millones y 200 millones, como que flaco, es mucha diferencia. Varió una banda, pero sí aparentemente se esperaba, no sé si mucho más, no sé si a esta altura, segunda semana de su estreno, se esperaba que la película hiciese ya 700 millones de dólares. Yo creo que nadie esperaba eso, y los que lo creían, bueno, perdón, no, era muy obvio que iba a pasar eso, y quizás no por la película per se, sino por todo lo que está pasando en el resto del mundo, las otras películas con las cuales está compitiendo y lo que viene ahora. Y al mismo tiempo
estas declaraciones de Gunn, la realidad es que pueden tener una respuesta muy directa y dura, diría yo, en un par de días, porque si los Cuatro Fantásticos, que es un producto full yankee, podemos discutir si uno es más yankee que el otro, si Superman es más yankee que los Cuatro Fantásticos, etcétera, etcétera. Podemos recontra bien discutir, pero son los dos productos full yankee. Y si a 2 semanas de estrenarse Superman, en algunos sectores que vos los estás llamando como sitios donde está una cultura anti-estadounidense, los Cuatro Fantásticos recaudan más que Superman, se cae el relato de esa excusa de Gunn en un segundo. Ahora, si después termina siendo que también le va horrible a los Cuatro Fantásticos en esos distintos mercados, ya ahí sí podemos empezar a ir por el lado de, bueno, la realidad es que iba por ese lado de que hay una cultura anti-norteamericana de parte de ciertos sectores y de parte de ciertos países muy específicos. Pero bueno, ¿a qué voy? Estas declaraciones, la realidad es que en un momento donde la película, no sé si está sufriendo, no es la palabra esa, pero está en un momento delicado, donde yo creo que esta semana, así como la anterior, fue clave para ver cuánto podía medir, cuánto podía recaudar la película en una semana tranquila posterior a todo el furor de su estreno y en solitario. Ahora va a ser una semana clave, muy clave para mí, para ver si la película se estanca o sigue subiendo de a poco, pero sigue subiendo. Tanto es así que, viendo los resultados de hasta el sábado pasado, yo agarraba y decía, bueno, es muy probable que la película ya para próxima semana, es decir, para este fin de semana, ya esté rozando los 500 millones de dólares y hasta con suerte quizás lo puede subir. Pero viendo cómo están pasando las cosas en los últimos días, y ya no me aventuro tanto a decir eso. Ojalá que lo pueda hacer, pero la realidad es esa. Los últimos días han sido muy duros. Sí, siempre hay que tomar en cuenta que lunes y martes por ahí no son los días a tomar como ejemplos para taquillas, porque siempre son bajos. Dependiendo la película, y por ahí te viene un tanque como lo fue en su momento Endgame y capaz que te clavaba un lunes 100 millones de dólares o 50, 60, lo que sea. Hay casos y casos, pero en general por ahí el lunes y martes no son parámetros, pero de igual manera son números que vos decís complicadito, muy complicado. Ahora, con esto yo digo, para mí la película al fin y al cabo va a superar los 500 millones de dólares. Si no lo supera es un papelón. Ya de entrada digo, si no llega a superar en todo su recorrido en cartelera los 500 millones de dólares, es un papelón. Y más tomando en cuenta de que hace un tiempo corrió también por parte de Disaster y demás, de que la idea es que la película esté todo julio y todo agosto, y después recién en septiembre llegue a HBO Max. Entonces son muchas semanitas, y si vos en todo ese tiempo no llegaste a superar los 500 millones de dólares, papi, es un flor de fracaso. Es la realidad, es un flor de fracaso. Y ni hablemos de compararlo con otras producciones de DC que han sido canceladas por mucho menos, pero esta es otra cosa. Esto es distinto y por ahora es como algo aceptable, mirando de que pueda llegar a ciertos números. Ahora, si llega a empezar a estancar, es un papelón histórico. Si la película esta semana no se termina de estancar y sigue subiendo de a poco, pero al menos mostrando un crecimiento paulatino, que vos decís, bueno, no está subiendo como en la semana 1 y semana 2, como era de esperar, pero va subiendo y va logrando un poco más de público, y ves algo que decís, está bien, va subiendo lento, pero va subiendo. Entonces es algo que agarrás y podés decir, los 500 millones de dólares los supera tranqui, con el tiempo, pero los va a superar. Ahora, el camino a los 600 millones para mí va a ser complicadísimo. Ni hablemos de los 700. Para mí los 700 ya es algo, no sé si imposible, porque te pueden sorprender la taquilla un día, esto, lo otro, pero los 700 millones de dólares es complicado. Es la realidad, para mí es muy complicado llegar a los 700 millones de dólares. Por eso mismo, ahora es
rezar y esperar a ver qué onda este fin de semana. También cómo termina siendo la recepción global de Los Cuatro Fantásticos, que estoy viendo varias reseñas donde por suerte nadie dice que la película es perfecta, ni tampoco nadie dice que la película es un asco, sino que es una muy buena película. Pero también he visto que muchos dicen que la mejor película de este año de Marvel sigue siendo Thunderbolts. Entonces también es una mini señal de algo que quizá de alguna cierta forma pueda ayudar a Superman, y gente que agarre y diga, bueno, al final dicen que no está tan buena, vamos a ver Superman. Puede pasar. No va a ser la mayoría, pero puede pasar. Entonces, esta semana pasa a ser clave por eso, para ver que la película no se termine de estancar, para al mismo tiempo ver si estas excusas de James Gunn son justamente excusas o son una realidad, viendo cómo le puede llegar a ir a Los Cuatro Fantásticos en el resto del mundo y no solamente en suelo norteamericano, y al mismo tiempo ver realmente cuál es el camino de esta película en cuanto a los números que puede llegar a recaudar, que relacionado a lo que decía hace 2 segundos atrás, si se estanca y hay que conformarse con unos 500 millones de dólares o menos, y sería papelonesco, o ya encaminarse a los 600, pero falta una banda. Al fin y al cabo, lo que quiero decir es que todas estas declaraciones de James Gunn para mí son unas excusas que no ayudan para nada a la película, que son declaraciones que llegan a todo el mundo, y nosotros que no somos de Estados Unidos leemos eso y decimos, flaco, no, todo el mundo conoce a Superman. Distinto es conocer un personaje a que te interese ese personaje, es muy distinto, porque lisa y llanamente tu película muestra de que hay un pibito en un lugar random del mundo y planta una bandera con el logo de la S y ya saben de quién están hablando. Lisa y llanamente su película habla de eso. Entonces, una cosa es, no, es que en el resto del mundo no conocen a Superman. Sí, lo conocen, pero por ahí no les interesa, que es muy distinto. Entonces, ahí hay también un trabajo que hacer en cuanto a el marketing de una producción, y decir estas declaraciones como que tampoco ayuda mucho. Si lisa y llanamente le estás diciendo en la cara al resto del mundo, nos está yendo mal en taquilla afuera de Estados Unidos porque esto no lo conocen a Superman, por eso, qué sé yo. Y además porque son todos anti-norteamericanos. Hay que dejar de politizar las cosas que no hace falta politizar, porque al hacerlo pasan estas cosas. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Recordá que con ese like y esa suscripción completamente gratuita ya me das una mano gigantesca para seguir creciendo aquí en YouTube. Como también me puedes encontrar en Facebook, X, Instagram, TikTok y en Threads como DC Geek House. Además de que también tienes mi blog de noticias donde podés encontrar toda la información más detallada del mundo de DC. Y si quieres aportar al canal con una ayuda más directa, en la descripción tienes los links para mis coffee, cafecito, o puedes dejar un super gracias en este video, además de volverte miembro.